muy buenos días para las personas que se integran ahora al programa y gracias a quienes nos siguen desde que comenzamos a las 7 de la mañana de hoy. Ahora viene un segmento estelar en este programa, que es la entrevista en primer plano, hoy con la participación de Mayra Jiménez, quien es la ministra de la Mujer. Mayra, hay dos temas fuertes ahora que están en la palestra, ocupando comentarios e informaciones en los medios de comunicación. Me refiero al tema de salud pública, que se arma un lío ahí simplemente por una información que aparece convocando a una actividad de tipo educativa. Y el otro son los feminicidios que siguen, y la violencia de género, que siguen su agitado curso. Comencemos por el primero. Es un lío meterse ahí, ¿verdad? Pero es la ministra de la Mujer a quien tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa en salud pública? ¿Qué tú crees lo del ministro? Reprochando y diciendo que va a defender las buenas costumbres. Las tradiciones familiares. Las tradiciones familiares de aquí, que incluyen la violencia. Las tradiciones incluyen eso. Buenos días, Adalberto, Stalin, muy contenta de nuevo de estar en este programa. Bueno, en estos días hemos tenido a nivel de los medios de comunicación todo un debate respecto a si la violencia de género en el país se ha incrementado. A mí me ha tocado decir que no es cierto que se haya incrementado y lo difícil que es hablar de estadísticas cuando se trata de la vida de una persona, en este caso de la vida de una mujer, porque Adalberto, Stalin, lo cierto es que cualquier caso que ocurra, un solo caso, es absolutamente demasiado. Por lo tanto, cuando analizamos estas estadísticas, no es como analizar, bueno, cuántas carreteras se han construido y caminos vecinales, en fin, estamos hablando de vida de personas y cuesta mucho. Pero ¿cuál es la realidad, Adalberto? Y yo quiero decir que también ese decir, que lo han repetido mucho en estos días por diferentes vías, que ha incrementado la violencia, tiene también que ver con que cada vez hay menos tolerancia de la sociedad con estos hechos. Cada vez hay más denuncia. Y a mí esto me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciéndonos cómplices de la violencia contra las mujeres con nuestro silencio. Y desde esa perspectiva, el Ministerio de la Mujer tiene una fuerte campaña de llamar a la población a denunciar los casos de violencia que se presenten. Súmele el hecho de que hay casos que, por lo cruel que son, por lo deleznable que son, entonces se vuelven también bastante viral en los medios. Pero lo concreto, en términos de violencia, y yo siempre insisto en que se está presentando cada año una tendencia hacia la baja y lo sustento con las estadísticas, es lo siguiente. Del 1 al 21 de junio del año 2023 teníamos en la República Dominicana 41 lamentables casos. ¿Qué ha pasado del 1 de junio, en el mismo periodo, del 1 de enero al 21 de junio del año 2024? Tenemos en este momento tipificado 28 casos, según el observatorio que llevamos en el Ministerio de la Mujer. Pero es que ahí tengo que apuntar, Adalberto, lo que decía inicialmente, un solo caso es demasiado. Esa es nuestra perspectiva, pero tengo la responsabilidad, pero vamos disminuyendo en un flagelo que es sumamente complejo, que es multicausal, que está asociado a la cultura machista, ese predominio que entiende el hombre debe tener sobre la mujer hasta creerse que puede ser su dueño. Y una serie, las desigualdades, Adalberto, lo hemos hablado en otro momento, que también están asociados a la violencia. O sea, estamos hablando de un flagelo sumamente complejo y que va a ir bajando los índices que se tienen en un país. Es sumamente complejo. Yo acabo de llegar de
pasar balance a nivel de toda América Latina del cumplimiento de la Convención de Belén do Pará. ¿Tú sabes lo que significa que en la región de América Latina cada 2 horas una mujer pierde la vida en toda América Latina producto de la violencia? Es gravísimo el dato. En lo que compete, y estamos trabajando. Ha dicho Mayra que este es un fenómeno que tiene múltiples causales. Múltiples causales. Esa es verdad, va desde esa tradición machista que tiene el pueblo dominicano, que le consagra un poder especial a los hombres. Como si fueran dueños de nuestras vidas. Pero hay muchas otras cosas. Y una de las causas que le compete a Mayra es la que tiene que ver con la responsabilidad con que deben de actuar las autoridades. Sí, claro. Y todavía hay casos gravísimos, como uno que acaba de ocurrir en Villa Altagracia, donde una joven mujer es asesinada. Esta joven mujer se había querellado en varias ocasiones contra su verdugo, que finalmente terminó siendo su asesino. La última de la querella, lo que le dieron a ella fue una orden de alejamiento. A ella. Bueno, no sé si se la dieron a ella, pero le dieron una orden de alejamiento. Está ahí en las redes sociales. Fue la medida asociada. Fue la medida. Se me aleja, no la puede visitar por ningún lado. Pero el caballero en cuestión tiene antecedentes de violencia. Había matado a otra persona y había violado a otra mujer en una ocasión. ¿Cómo se explica que le dieran esto? Bueno, el resultado final es que el hombre fue y la mató. ¿Cómo se explica la actitud del Ministerio Público? Porque a veces se dice que las mujeres no acuden. Oí una explicación de ese caso de parte del Ministerio de la Mujer, que le ofertaron una casa de acogida y que la llevaron a una casa de acogida y ya se fue. Lo que a veces ocurre. Pero la actitud del Ministerio Público frente a un hecho evidente, pues si fuera, no hay evidencias, y estaban las evidencias, tenían las grabaciones en teléfono, testigos. ¿Qué pasa? ¿Cómo resolvemos eso? Porque eso sí es responsabilidad del Estado. Mire, Adalberto, siempre hay que conocer en detalle los casos, porque a mí me han tocado revisar casos en los cuales la postura del Ministerio Público ha sido, por ejemplo, plantear y sustentarlo legalmente que esa persona debe ir a prisión, y hay, por ejemplo, un juez que ha decidido que no. Entonces, no me gusta opinar sin tener todos los elementos que han ocurrido. Pero lo que sí hemos planteado desde el Ministerio de la Mujer, que todos los casos que vayan al sistema de protección a víctimas en todos sus niveles no se debe convertir en una estadística, que el sistema tiene que funcionar. Y yo debo decir que en la generalidad de los casos funciona. En estas estadísticas, por ejemplo, que le acabo de dar de lo que va desde el 1 de enero a la fecha, solo 2 casos han presentado denuncia. Ese es uno de ellos. Todavía, entonces, nos dice a nosotros que hay que seguir impulsando desde todos los espacios de la sociedad la información que permita que las personas puedan denunciar. Porque el año pasado el porciento era más alto y cada vez va bajando más. Como están aumentando significativamente el cumplimiento de las órdenes de arresto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en lo que corresponde al comportamiento de la Policía Nacional frente a las órdenes de arresto? Nosotros cuando llegamos, teníamos un cumplimiento, según la base de datos que había registrado, del cumplimiento de un 5% de las órdenes de arresto. ¿En qué por ciento estamos en este momento? En un 87%. Y usted me dirá, bueno, todavía hay una brecha que hay que cerrar, pero ha disminuido significativamente en estos últimos 3 años, y nosotros esperamos que en estos próximos 4 años del presidente Luis Abinader esa brecha se cierre totalmente. Tiene que ver también con una fuerte articulación que hay entre la Dirección de Atención a la Violencia de Género en la Policía Nacional, que dirige la generala Celeste Llanes Jiménez, una mesa permanente con el Ministerio de la Mujer, ahí también está el Ministerio Público, pero hay indicadores que se van moviendo y que se van moviendo positivamente.
obviamente que a la sociedad lo que debemos pedirle cada vez más es que hagamos una gran cruzada en todos los niveles contra la violencia, a las instituciones del sistema de protección a víctimas, pedir y exigir cada vez más todo el cumplimiento de los protocolos para asegurar que ningún agresor termine ya con un aviso al sistema con la vida de una mujer. Otro tema, las armas de fuego, Adalberto, el planteamiento del Ministerio de la Mujer es que como sociedad, como Estado, tenemos que ser cada vez más exhaustivo en a quién se le entrega una arma de fuego, que al momento de otorgar ese permiso de porte y de tenencia de arma de fuego, hay que asegurarse que ninguna persona agresora porte un arma de fuego. En la República Dominicana hay que desarmarlo. Los feminicidas son gente muy pacífica, muy tranquila y sale la comunidad a defenderlo. Y dice, ay, nunca se han metido en un lío, pero fue capaz de matar a una gente. Lo que pasa Adalberto, es que muchas veces también, y a nosotros nos ha pasado en nuestras jornadas de prevención a violencia, que tú tienes una comunidad que sabe que la agrede todos los días y no dice nada. Sí, y entonces cuando ocurre un hecho, dicen, ay, estamos sorprendidos. Sí. Bueno, pero usted pudo haber evitado que ese hecho ocurra haciendo una llamada e informando de que esa situación se está presentando. Recordar siempre, y en ellos debemos insistir, en que la violencia es un delito de orden público y que por lo tanto hay un deber de actuar frente a ella. El gobierno ha estado promoviendo un gabinete de seguridad, donde se tratan mucho los temas que tienen que ver con la seguridad y la violencia debería ser uno de ellos. Ese gabinete lo encabeza el propio presidente de la República y se reúne toda la semana. Así es. ¿Por qué eso no se replica en los pueblos del interior y se incluye al Ministerio de la Mujer? En algunas iniciativas que he oído de la posibilidad de que en los pueblos, en el territorio, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, CONANI, la policía, puedan coordinarse, puedan crear mecanismos de coordinación permanente. Hay una mesa, Adalberto, permanente de seguridad ciudadana y género que funciona en todo el territorio. Y en esas reuniones de gabinete que hace el presidente de la República toda la semana, con la Policía Nacional y las demás entidades de seguridad del país, también participa el Ministerio de la Mujer, porque la violencia contra las mujeres es un tema también ¿El Ministerio está serio. participando? Sí, por supuesto que sí. Desde que se conformó, igualmente también en los territorios existen esa mesa de la que habla, donde están todas las entidades del sistema para seguridad ciudadana y género, porque la violencia contra las mujeres es un tema también dentro de la seguridad ciudadana que tiene que ser atendido con la dimensión que el mismo tiene. Yo quisiera hablar un poco, ya no tanto desde la perspectiva de la violencia, porque efectivamente, de hecho, el Ministerio, a pesar de que tiene un compromiso en el acompañamiento, en el diseño de la política pública, de todo lo que tiene que ver con género, pero esencialmente en la construcción de políticas preventivas, más que la contabilización o el acompañamiento a procesos que eviten la violencia, sobre todo es a cómo construye una cultura que lo permita. Pero parece que ustedes están solo en el terreno. Y lo digo, ministra, porque vemos que en la actual gestión, que terminará el 16 de agosto, se ha retrocedido desde la perspectiva educativa con el Ministerio de Educación derogando una disposición que permitía y posibilitaba la articulación de algunos programas en el marco de las escuelas. Acabamos de ver la semana pasada un revés en un avance que se estaba constituyendo desde una de las puertas de entrada más importantes al tema de la prevención de violencia o de la identificación, como es el Ministerio de Salud Pública. Y vemos que a pesar de los avances en articulación a través de la perspectiva de seguridad, incluso en el tema de persecución de los casos con la Procuraduría General de la República, ha habido pocos avances en materia de eso. Por eso me planteo, ¿qué necesita esa articulación liderada por ustedes para que esas otras carteras adquieran el nivel de sensibilización que la sociedad requiere y que la problemática social está evidenciando que se requiere? Mira, yo siempre parto de lo que está ocurriendo en realidad.
y lo cierto es que desde el Ministerio de Educación hay trabajos importantes para prevención de violencia a nivel de los centros educativos. Forma parte de la política incluso que se tiene en el país de prevención de embarazos, uniones tempranas, pero el tema de la violencia también está presente y se ha estado trabajando. Igualmente quiero decir, con relación a lo de salud pública, que yo sé que ha generado una dinámica comunicacional, sobre todo en este fin de semana, lo estamos viendo en el ministerio, el equipo técnico nuestro se está comunicando inmediatamente con el Departamento de Igualdad de Género que se tiene en el Ministerio de Salud Pública, un poco para ver en detalle qué es lo que ha pasado. Me parece que hay unas reacciones de ambas partes. Primero, una interpretación posiblemente, entiendo yo, fuera de contexto de lo que se ha puesto a nivel de opinión pública, a que hay gente que está buscando con lupa cualquier cosa aquí que alguien diga, una diapositiva y te presentan como que hay todo un plan articulado en un sentido. Pero qué doloroso que eso sea capaz de revertir una política pública. Que no es por donde va la autoridad realmente. Y lo otro es que lo que ha dicho el ministro de Salud Pública es que va a revisar. Palabras más, palabras menos. Y yo creo también que se corresponde a Adalberto también, hay que entender a quien está al frente de la política pública, que no está así, sino que tiene que mirar para todos los lados. Pero uno quisiera ver, reacciones tan rápidas, tan prudentes, cuando se denuncia que los servicios están precarios. Cuando se denuncia que alguien muere. Oye, ¿no pasa así? Sí, pero lo cierto es que estamos frente a un ministro, el ministro Atala, que en términos de lo que es su ocupación, en el rol que le corresponde al Ministerio de Salud Pública, es una persona dedicada y es una persona que está enfocada, que está enfocada en el cumplimiento de su rol y ha dicho que va a revisar, y yo sé que en ese voy a revisar también se va a dar cuenta que efectivamente lo que se ha estado haciendo es lo que corresponde en materia incluso de lo que establece la propia Constitución, lo que está instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero creo también que es una medida en la cual no va a pasar más allá de una situación en la que él como ministro recibe una denuncia que de repente se está haciendo viral y dice voy a revisar este programa. No creo que vaya a tener esa trascendencia que se le ha querido dar de presentarlo como una persona que quiere desconocer los avances que han habido en el país. No, es que lo conozco, es que veo su preocupación, el esfuerzo que están haciendo, los protocolos que están saliendo de salud pública en esta materia personal. Y yo tengo que verlo. No lo estoy viendo personal, lo estoy viendo desde esa perspectiva de lo que se está trabajando ahí. Indiana Barina, la doctora Barina, haciendo un excelente trabajo todo este tiempo, entonces hay que ponerlo todo en contexto. Ya ha dicho, voy a revisar, no ha dicho, voy a cerrar. Lo que deberíamos reflexionar un poquito de cómo el gobierno asume una política común, sin tutía, y todo el mundo la defienda. Entonces, si hay una política de prevenir la violencia de género, si hay una política de acercarnos a la igualdad de género, de la no discriminación, esa política debería estar defendida por todo el mundo, ¿no? Independientemente de que hayan personas dentro o fuera que no estén de acuerdo con la misma. Es lo que pasa en España, lo que pasa en cualquier país del mundo. Sí. Hay coherencia dentro de la... Entonces, cuando uno oye una actitud del Ministerio de Salud Pública, otro del de Educación, otro por allí y otro en el Ministerio de la Mujer, uno se confunde. Queda esa sensación. ¿Cuál es la cosa? Y debería haber una política pública bien definida hacia dónde que vamos, qué es lo que queremos y cómo trabaja para eso. Pero bueno, pasémonos de eso. Se acerca el 16 de agosto. ¿Mayra se queda o se va? Ay, eso es una decisión del presidente, no de Mayra. Mire, yo pienso que de cara al 16 de agosto, lo importante que va a pasar ahí es una reafirmación del presidente Luis Abinader de su gran compromiso con fortalecer
la institucionalidad de la República Dominicana y seguir mejorando la vida de la gente. Yo creo que esa es como esa gran expectativa que se ha creado. Estamos, por cierto... Usted está fría, usted está fría. Usted sabe que estamos hablando de una serie de reformas, el presidente ha planteado una serie de reformas, una reforma constitucional, una reforma fiscal que, Adalberto, Stalin, nosotros conocemos perfectamente que aquí cuando se discutió y se aprobó la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, se mandó a un gran pacto fiscal. ¿Qué es lo que está planteando el presidente? Vamos a discutir el financiamiento, los recursos que necesita este país para su desarrollo, para mejorar la vida de la gente, y vamos a discutir también cómo lo gastamos. De eso se trata una reforma fiscal. Al ministerio lo ha incorporado. Nosotros como ministerio estamos haciendo lo que nos corresponde. Mira, aquí en el sentido de construir planteamiento en cada una de las reformas para asegurar que la perspectiva de género esté presente. Como un órgano rector es lo que nos corresponde hacer, Mayra, y lo estamos haciendo. Pero yo quiero insistir en dos cosas, Adalberto, porque este tema me parece central. Primero, que estoy clarísima en que son temas que convocan a la sociedad dominicana para que mejoremos la vida de la gente, una reforma a la seguridad social, una reforma al Código de Trabajo que se ha venido planteando desde hace tiempo, esa reforma fiscal necesaria y que está ahí desde el año 2012 instituida, con un mandato de un gran pacto nacional que el gobierno pasado no quiso discutir, todo lo contrario. Lo que planteó en el 2012 fue una reforma tributaria, o sea, hablemos de recaudación, pero no hubo oportunidad, incluso recuerdo desde el Consejo Económico y Social, de poder discutir sobre el gasto. Y una reforma institucional también se ha hablado. Y yo he dicho, ahí hay una cosa clave. Necesitamos asegurar que los temas de igualdad y los temas de inclusión social en un proceso de reforma queden fortalecidos. Como también necesitamos asegurar en una reforma fiscal también que discutamos como país los recursos que necesita con esta sociedad para que avancemos en materia de igualdad y de inclusión social. En eso estoy centrada, en eso está concentrado nuestro equipo, porque de eso se trata. Esas reformas van a determinar la vida de este país en los próximos 40, 50 años, y hay que asegurar que estos temas queden fortalecidos en el marco de la institucionalidad y con financiamiento suficiente el 16 para de agosto poderlo implementar. Comienza un nuevo periodo gubernamental y es obvio que se planteen metas para ese periodo, prioritarias. Vamos a discutir de eso después de la pausa, con el permiso suyo. Así es. ¿Está bien? Muchas gracias.
Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Damos seguimiento a esta conversación iniciada en la entrevista de Primer Plano con la ministra Mayra Jiménez del Ministerio de la Mujer. Hay varios temas que ya se han quedado en el tintero y yo quisiera comenzar este segundo bloque con dos elementos. Uno tiene que ver con el pequeño avance que creo que a raíz de todo este proceso se ha dado con respecto a la ley integral de violencia, que veíamos la semana pasada que en el Congreso, a propósito de los casos que se han presentado en junio, planteaba la urgencia, y ojalá que en efecto así sea. Y no puedo dejar de hacer la pregunta sobre cuál entiende usted que es la proyección, y sé que puede ser molesto, pero cuál entiende usted que puede ser la proyección de cara a ese código penal que está pendiente en el tintero y que también han intentado ya retomar estos casos respecto a las causales. Muchas gracias de nuevo, Stalin, y aprovecho para saludar a quienes acaban de sintonizar. Con relación a la ley integral de violencia, que ya tiene un tiempo descansando en el Congreso y que a mí también me hizo muy feliz escuchar que van a priorizarla. Ojalá así sea, porque además el país lo necesita. No aguanta. Necesitamos una ley integral de violencia que desde el ámbito normativo dé una respuesta en consonancia con esos delitos, esos crímenes que se están produciendo en el país. Entiendo que el Congreso se la debe, yo a las mujeres dominicanas, yo le hago una invitación a los legisladores, a mi compañero y presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, a que efectivamente prioricen esta ley. No es posible que la República Dominicana esté tan atrás en términos normativos frente la a este flagelo. promotora en el Congreso de esta ley ya se va. Y nosotros hicimos nuestros aportes, te refieres a Magda Rodríguez, Sí. Una gran pérdida, entiendo, Sí. una legisladora muy comprometida con el avance de los derechos humanos de las mujeres, que deja una impronta en el Congreso. Yo le voy a tomar la palabra prestada a Farideh Raful, que en su rendición de cuentas decía, hay proyectos, iniciativas que se consiguieron, otras en las cuales se ha sembrado. Magda ha sembrado mucho y creo que va a hacer muchísima falta. Creo sí que sería muy bueno que antes de ella salir del Congreso se pueda aprobar una ley por la que ella también ha luchado tanto. Enviamos esa iniciativa legislativa que la envió el presidente de la República, que fue concertada con la Procuraduría General de la República, con la Policía Nacional, con el Poder Judicial, pero también con diferentes entidades, tanto de gobierno como de sociedad civil, que dan seguimiento a estos temas. Le pedimos a los legisladores que la vean, que la analicen, que la debatan, pero que le den un marco jurídico a este país en correspondencia. Repito que entiendo que es una deuda que se tiene con las mujeres. Pero y el avance está ahí en presentar la iniciativa. El presidente, incluso el presidente Luis Abinader, señores, ha reiterado, la última vez lo hizo el 8 de marzo, diciendo que no quisiera concluir este mandato sin que esa ley haya sido aprobada. Y esa ley también que está en el Congreso hace algo que ustedes han estado pidiendo en la primera parte de este programa, es que fortalece todo el sistema de protección a víctimas e incluye una serie de prácticas que son, digamos, que garantizan una reparación integral a las víctimas, y yo creo que esto es sumamente importante que pueda darse. Con relación al Código Penal, ese código del que llevamos tantos y tantos años hablando, ahorita yo creo que era un adolescente cuando ya se estaba hablando de la reforma al Código Penal de la República Dominicana. La posición del Ministerio de la Mujer sigue siendo firme en pedir que el Código Penal sea garante de los derechos humanos de las mujeres. Y las legisladoras y los legisladores saben que cuestiones que se han estado presentando en todos los debates donde de alguna manera la sociedad percibe que no hay compromiso con incluir las causales, no responde a ese concepto de garantía de los derechos humanos de las mujeres dominicanas. Creo que es un tema que hay que darle una salida, que hay que darle una solución. Caramba, porque no podemos pasarnos
3 décadas con un tema sobre la mesa sin que esta sociedad no sea capaz de dar una respuesta. Y Stalin, te puedo asegurar que es un tema que siempre va a estar sobre la mesa hasta tanto se resuelva, porque las mujeres no podemos nunca renunciar a un tema que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con nuestra dignidad y que al final puede tener que ver hasta con nuestras vidas. Yo he dicho que se trata muchas veces de poder decidir entre vivir y morir, y a ninguna persona. El tema de la legislación es importante tratarlo, pero hay temas sociales que están afectando duramente a las mujeres. Yo te quiero de defensor del pueblo en algún momento. Eso quiere decir que hay déficit que que no se está invirtiendo lo suficiente. Digamos, ustedes hablaron desde hace más de un año de una política de cuidado. De cuidado. Sí, porque la responsabilidad de cuidar a enfermos, a niños, adolescentes, a ancianos, recae principalmente en las mujeres. Hay un tema que yo no voy a cansar de mencionarlo, que afecta principalmente a las mujeres pobres. Se trata de la mortalidad neonatal y la mortalidad materna también. Ambos casos. Es a las mujeres más pobres las que está afectando. Y ahí se ha avanzado poco. Ay, pero Adalberto, ¿por qué no nos das el otro reconocimiento? Es que por primera vez en la República Dominicana se discute y se pone en marcha una política nacional de cuidados. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Tenemos ya en el presupuesto nacional las primeras partidas destinadas a ese sistema. Trabajamos la elaboración de esa política, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otras 8 entidades más de gobierno. Ya la tenemos probando el modelo en Asua y Santo Domingo Este. Ya llevamos unas 1.200 mujeres que han sido formadas para proveer servicios de especializados ¿Está satisfecho el ministerio con eso? Yo te voy a decir a lo que aspira el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer aspira a que los cuidados formen parte del piso de protección social de la República Dominicana. Palabras más, palabras menos, me refiero a que así como tenemos salud, así como tenemos pensiones, así como tenemos protección de riesgos laborales, también ese piso de protección social incluye a los cuidados. Por lo que acabas de decir, las personas adultas mayores necesitan cuidados. La primera infancia hay que seguir fortaleciendo y se ha mejorado mucho en este gobierno todas las atenciones y la inclusión de la niñez en la primera infancia. Si tenemos una persona con una condición de discapacidad, el Estado tiene que asumir la responsabilidad de cuidarlo, pero cuando te digo danos crédito, me refiero a que es la primera vez que en este país esos temas empiezan a formar parte de la política pública. ¿Estás satisfecho con el ritmo que lleva? Mira, elaborar un sistema como el que tenemos es complejo. Lo otro es que hay muchos pasos que dar desde la política pública. Por ejemplo, hemos estado viendo en todos los análisis que se ha estado haciendo, incluso con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cómo tenemos en el territorio gente que necesita cuidados que posiblemente haya que ofrecerlo en sus hogares. Centros que tienen que formarse, cómo se ha estado también, y en eso se ha estado trabajando, fortaleciendo los servicios que ofrece CONAPE. Te decía que el aumento ha sido muy significativo en esta gestión de gobierno en materia de los centros que atienden a la niñez en la primera infancia. Entonces vamos dando esos pasos que son absolutamente necesarios para instituir esa política. Yo creo que tiene que haber un mayor empoderamiento de la sociedad sobre esto. Esta es una sociedad que cada vez que hablamos de cuidar a las personas, lo que dicen, hay quienes dicen, ¿y mis recursos para esto? No, los países tienen que cuidar a quienes más lo necesitan. De quienes dieron su fuerza de trabajo toda también. Toda la vida, como las personas adultas mayores o quienes tienen una condición que necesita que se le atiendan, o a los niños y a las niñas. Realmente, Adalberto, en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader es cuando, e insisto,
por primera vez estamos debatiendo estos temas y yo he dicho que va a ser de los legados que el presidente va a dejar. Y en la mortalidad materna y neonatal, a la que hace referencia, un tema crítico que lo encontramos. Yo recuerdo mis primeras conversaciones cuando llegamos al gobierno con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y me decía, mira Mayra, se trata sobre todo de aplicar todos estos protocolos de atención que se tienen en el país, que muchos han estado engavetados, pero la buena noticia es que es verdad que hay una disminución. Entonces yo siempre le insisto a ustedes, me ponen a hablar de estadística que yo sigo día a día, que tengo que hacerlo, desde mi responsabilidad en el diseño e implementación de política pública para un segmento de la población en temas en lo que yo digo no se trata de contar fríamente porque no hay razón que justifique ningún caso de pérdida que pueda ser prevenible, pero lo cierto es que también usted, que yo espero que en algún momento sea ese defensor del pueblo de la República Dominicana, me parece que tiene todas las condiciones, además de ser un excelente periodista, yo soy del pueblo y de ser un excelente defiendan. periodista, decimos, pero también vamos a reconocer esos avances que vamos teniendo en temas donde es difícil cambiar los indicadores justamente por todo lo que implica en términos social, en términos cultural. Pero la política Mayra, pública se nos acabó el tiempo. Ojalá el presupuesto del año entrante sea más benevolente y cariñoso con el ministerio para que puedan hacer más cosas. El Ministerio de la Mujer, y yo sé Ya, que dentro de esa nueva fiscalidad y esa nueva institucionalidad vamos a quedar fortalecidos. Damas y caballeros, muchísimas gracias por sus atenciones. Gracias, Mayra, por venir, madrugar y estar aquí como Extrañé siempre. a Millicent hoy. Millicent está viéndote en la casa, tranquila, cuidando a sus herederos. Un abrazo para ella, donde quiera que se encuentre. Y a ustedes les convidamos a que nos acompañen mañana, que tendremos otro programa de esta serie interminable. Hasta entonces. La opción